por favor, con el tema del micrófono. Aquellos que quieren participar, el micrófono pueden aperturar los micrófonos. Y bueno, aquellos que no quieren participar, seamos muy cuidadosos y muy prudentes con el cuidado de la información que pudiera filtrarse y que de repente es información que no nos compete en este ámbito, ¿ya? Nuevamente, bienvenidos. Voy a proceder a presentar la presentación que he preparado. A ver, todos me confirman, por favor, que se pueda visualizar. Reader, Sí, por favor. doctora. Ya, Sí, genial. doctora, y también una acotación referente a los participantes que quieran intervenir. Pueden levantar su manito y yo estaré activando el audio. Sí, doctora. Ya. Muchas gracias, Reader. Muchas gracias por la precisión. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema referido a sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? En esta sesión vamos a analizar qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es decir, cómo está acotado en nuestro marco legal. Tenemos una ley, la Ley de Seguridad y Salud desde el 2011, que posteriormente fue reglamentada en el 2012, que recoge disposiciones sobre este tema en particular. Además, vamos a analizar los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pilares fundamentales que son importantes conocer por las implicancias que conlleva pues su aplicación. Además, vamos a tener en consideración cuál es el objeto de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y también respecto de quiénes se aplica esta ley, que es una pregunta que se puede reiterar. ¿Se aplica para las micro y pequeñas empresas? ¿Qué se aplica para la microempresa? ¿Qué se aplica para la pequeña? ¿Qué se aplica para la gran empresa? Entonces, eso lo vamos a ir también contestando. Luego vamos a analizar los documentos que integran el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con énfasis a el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. También vamos a ver la Constitución, vamos a analizar un poco sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a ver qué funciones tiene este comité y de alguna manera cuál es su función en la integración de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Además, vamos a hacer las precisiones de cuáles son tanto los derechos, pero también las obligaciones que tienen los trabajadores en este sistema de gestión. Y además hay que rescatar también cuál es su participación de ellos acá en la materia que ahora mismo nos convoca, ¿ya? Entonces, todos estos puntos que acabo de mencionar vamos a desarrollarlos a lo largo de esta sesión, ¿ya? Bien. Antes de iniciar y ya adentrándonos un poco a lo que es el tema que ahora nos convoca, que es sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es importante tener en cuenta cuál es el marco legal aplicable. Marco legal que nos permitirá pues definir cuáles son las obligaciones, cuáles son las disposiciones legales que tenemos que cumplir en cuanto pues la disposición legal así lo señala. Aquí es importante tener en cuenta lo que yo le llamo dos normas marco. Es como que nuestro piso legal mínimo en seguridad y salud. Nuestra ley de seguridad y salud, la ley 29783, y su reglamento. Su reglamento es el DS 05-2012-TER. Estas dos normas son nuestro piso legal mínimo, es decir, nuestras normas marco en seguridad y salud en el trabajo. Sí o sí tenemos que conocer esta normativa para poder identificar cuáles son las obligaciones, para poder identificar qué nos obliga, qué tenemos que cumplir en el marco de esta normativa. ¿Ya? Estas dos normas han sido modificadas a lo largo del tiempo. Hacia diciembre del 2019 se dan un boom de modificaciones y en adelante las modificaciones han tenido un impacto en materia de seguridad y salud en el trabajo, es decir, tanto nuestra ley como este reglamento pues han sido modificados de forma constante. Para ello también es importante, y no lo consulté acá, de repente tenemos muchos participantes que son abogados, otros participantes de repente que son ingenieros, administradores o que ven temas de seguridad y salud en el trabajo. Manejamos nosotros, los abogados, manejamos una página, que es una página del Ministerio de Justicia,
se llama SPIC, de repente luego voy a colocar ahí, para los que no son abogados obviamente y para los que no conocen, voy a colocar ahí el link para que a través de ese link ustedes puedan descargar la normativa vigente. Y esto como consejo y esto como recomendación. La normativa siempre se actualiza en el tiempo. Entonces, de repente, tener una carpeta, por así decirlo, en la computadora de las normas, de alguna manera, no va a permitirnos tener la trazabilidad de los cambios normativos que se han dado. A través de este aplicativo, ustedes descargan la normativa en Word y van a tener todos los cambios que se han dado respecto a esta normativa en particular. Entonces, eso les comento como recomendación para tener en consideración. Ya volviendo al tema, acá es importante pues que se identifique cuál es nuestra normativa marco, Ley de Seguridad y Salud y su reglamento. Pero además de esto, es importante también tener en cuenta cuál es la normativa transversal, es decir, aquella que se va a aplicar a todos los sectores económicos. Para esto es importante tener en cuenta que la resolución ministerial 050-2013, que establece pues los formatos referenciales con la información mínima que deben contener los registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es una norma en la que hay que tener especial atención. ¿Por qué? Si nosotros, por ejemplo, trabajamos en el área de seguridad y salud, brindamos consultorías, brindamos asesorías, y nos piden de repente la implementación del sistema de gestión, van a tener que mirar la normativa marco, pero también mirar esa resolución ministerial 050-2013, que establece estos formatos referenciales. Acá tenemos reglamento interno de seguridad y salud, tenemos los registros, tenemos modelos de programa anual de seguridad y salud, entre otros documentos. Tenemos, es decir, formatos referenciales. Ojo con esto, formatos que nos van a dar una pauta general que definitivamente vamos a tener cada uno de esos documentos que adecuarlos a la realidad, a las particularidades de cada empresa, pero al menos tenemos como que un marco general o una pauta para la elaboración de estos documentos. Luego también tenemos otra normativa que aplicamos pues en temas de seguridad y salud, la resolución ministerial 375-2008 del Ministerio de Salud, pues que contiene pues esta norma básica de ergonomía, importante obviamente para la aplicación en esta materia. También tenemos otras disposiciones que emitido pues el Ministerio de Salud, por ejemplo, la resolución ministerial 312-2011 del MINSA, pues que contiene estos protocolos de exámenes médicos, guías y diagnóstico de exámenes médicos. Entonces, toda esta normativa contiene pues información que va a ser aplicado de forma transversal a todos los sectores económicos. Pero además de esta normativa marco, además de esta normativa transversal, es importante también tener en cuenta que cada sector económico en el Perú, algunos sectores económicos, me corrijo, tienen normativa sectorial que recoge temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, siempre para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuál es el marco normativo que debo aplicar para determinado sector, para determinada actividad. Y para ello es importante pues señalar que en el caso de industria, en el caso de hidrocarburos, en el caso de pesca, todos estos sectores económicos pues tienen reglamentos de seguridad y salud. Sin embargo, los he nombrado de forma inicial porque esos reglamentos no han sido aún adecuados a nuestro marco general, es decir, a nuestra Ley de Seguridad y Salud y a nuestro reglamento. Deberían adecuarse, sí, pero aún son reglamentaciones antiguas. Además de estos reglamentos sectoriales, tenemos que en construcción, que en minería, que en electricidad, obreros municipales y ahora el sector agrario, pues en el caso de construcción, minería, electricidad y obreros municipales tienen reglamentos sectoriales que recogen temas de seguridad y salud en el trabajo. Y estos reglamentos sí han sido adecuados pues al marco, a nuestro marco general, que es nuestra Ley de Seguridad y Salud y nuestro reglamento. Con respecto al sector agrario, ahí es importante señalar lo siguiente. A través del Decreto Supremo 06-2021 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se recogen cuáles van a ser las condiciones mínimas que se van a aplicar para este sector. Recordarán, más o menos diciembre del 2020, más o menos estamos hablando,
el último tramo del 2020, pues se dieron paros para el sector agrario, se evidenció la problemática de este sector. Entonces, la población trabajadora de este sector pues reclamaba dentro del abanico pues de temas sujetos a negociación, eran temas sociolaborales, que bueno, evidentemente eso no nos convoca ahora, pero también era condiciones de seguridad y salud mínimas. Y en atención pues a esta necesidad de este sector particular es que se recoge a través de este Decreto Supremo 06-2021 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, disposiciones aplicables a este sector, referidos a sanitarios, referidos a alimentación, referidos a hidratación, a exposición solar, al uso de agroquímicos, entre otros. Es decir, este sector, pues, en este sector sí era necesario la regulación a nivel normativo sobre las condiciones aplicables a esta actividad como tal. Otros sectores, por ejemplo, transporte, telecomunicaciones, portuarios, son sectores que a la fecha no tienen normativa, reglamentos sectoriales que recojan estos temas de seguridad y salud en el trabajo. Sí tienen algunas resoluciones de consejo directivo y en cada una de ellas de repente recogen alguna disposición que se aplica a seguridad y salud en el trabajo. Pero, ¿qué pasa de alguna manera en estos sectores que a través de resoluciones tienen disposiciones aplicables a la materia? Es que de repente no hay un orden o no se ha consolidado en un solo documento normativo, en un solo instrumento normativo, pues las consideraciones aplicables a este sector. Entonces, de alguna manera se hace un poco más complejo tener que estar en la búsqueda de todas estas disposiciones que van a ser aplicables a este sector. Sin embargo, hay otros sectores, como los que hemos mencionado, pues que sí tienen regulación sectorial. Definitivamente que la mirada o lo que nosotros tenemos que tener en consideración es que, si bien es cierto, hay algunos sectores económicos que no tienen regulación sectorial de seguridad y salud, ello no implica que no van a cumplir con la normativa. ¿Por qué? Hemos partido de que existe un marco general, un marco que establece las normas mínimas. Nuestra ley de seguridad y salud, nuestro reglamento y la normativa transversal es normativa que van a tener que aplicar estos sectores. Pero muchas veces esta normativa, al tener consideraciones generales, supera pues llegar a las particularidades del sector. A lo que se debería ir es definitivamente a que existan reglamentos sectoriales en cada una de las actividades económicas que regulen estas particularidades propias del sector de la actividad económica aplicables a ellos, ¿ya? Sin embargo, a nivel normativo, eso es lo que ahora mismo tenemos. Ahora, es importante también considerar que los reglamentos sectoriales que establecen obligaciones y derechos superiores a los contenidos tanto en la ley y en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo van a prevalecer sobre estos. Es importante considerarlo. Ya teniendo claro el marco normativo, porque, ojo, vuelvo y repito, es importante tener en cuenta qué marco normativo yo voy a aplicar para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tengo mi marco general, verifico si tengo normativa sectorial y voy a revisar también la normativa transversal. Si bien es cierto, una matriz legal que contiene pues la identificación de estas normas y también de las obligaciones no es sujeta a fiscalización, yo siempre recomiendo implementar una matriz legal. ¿Por qué? Porque la matriz legal de alguna manera me va a permitir tener ya pauteado, tener establecido qué es lo que me exige la normativa y a partir de ahí considerar los requisitos obligatorios para la implementación de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo evidentemente del sector económico, de la actividad económica que está desarrollando, ya sea la empresa a la que pueda pertenecer o a la empresa que voy a implementar el sistema de gestión, que voy a asesorarle, entre otros. Entonces, sí sugiero, pues, la revisión en estricto de la normativa a tener en consideración. Ya un poco ahora, teniendo claro ese tema, vamos a adentrarnos a lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El sistema de gestión como tal es un término que está definido en el reglamento
de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el glosario de términos, pues, acota que el sistema de gestión de seguridad y salud, pues, es este conjunto de elementos interrelacionados, interactivos, pues, que tienen por objetivo establecer una política, objetivos en temas de seguridad y salud, y mecanismos necesarios, pues, para alcanzar estos objetivos. Un sistema de gestión de seguridad y salud puede tener un enfoque que parte desde un punto de vista positivo y un punto de vista negativo. ¿Por qué? Desde un punto de vista negativo, hay quienes dirían que la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues supone una tarea engorrosa, supone una tarea, pues, ciertamente con matices burocráticos, porque hay que implementar un documento, otro documento, pero esa sería una visión sesgada, porque en realidad la visión correcta es la visión positiva. ¿Por qué? Porque al implementar correctamente mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y adherirlo a los sistemas de la empresa, lo que va a permitir es incrementar la productividad, la reducción de accidentes, de enfermedades profesionales, además que coadyuva a establecer condiciones de trabajo dignas, condiciones de trabajo saludables, para que así el trabajador, pues, al realizar sus labores, pues lo realice sin poner en riesgo su vida, salud e integridad. Y es esta mirada, la mirada obviamente que deberíamos tener. También es importante tener en cuenta que al implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debemos analizar el tipo de empresa, el nivel de exposición de peligros, de riesgos, la cantidad de trabajadores expuestos. Y esto es importante, ¿por qué? Si bien es cierto, por ejemplo, el sector construcción, el sector minería, esos son sectores que pueden tener de repente peligros y riesgos similares, no en todas las empresas del sector construcción vamos a tener los peligros y los riesgos idénticos, porque cada una de las empresas es particular, cada una de las empresas tiene especificaciones diferentes. Entonces, puede ser que sí, al implementar, por ejemplo, un sistema de gestión para empresas del sector construcción, tengo una mirada, pues, de peligros y riesgos similares, pero nunca van a ser idénticos. Por eso es que la implementación va a tener en cuenta el tipo de empresa, va a tener en cuenta los peligros, los riesgos y también el número de trabajadores expuestos. Puede ser que tenga esté asesorando a empresas del sector construcción, pero no todas son iguales. Cada una es diferente, cada una tiene una particularidad. Entonces, sí, es importante tener en consideración eso porque muchas veces se cree de repente erróneamente que, voy a implementar para el sector construcción, voy a implementar para el sector industria y, bueno, los peligros y los riesgos deben ser iguales porque tienen, pues, procesos productivos similares. No, cada una tiene particularidades y sobre esas particularidades es que finalmente va a responder el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque siempre lo digo, el sistema y los documentos que integran el sistema de gestión de seguridad y salud tienen que funcionar de forma armoniosa, tienen que ser documentación que se aplique en la práctica, no puede ser un papel que queda ahí escrito en roca y nadie lo ve, no, tiene que ser parte del día a día. Si no funciona de esa manera, lo que vamos a tener es accidentes, lo que vamos a tener es enfermedades, lo que vamos a tener es trabajadores, pues, que laboren en condiciones que no son óptimas para su seguridad y salud en el trabajo. Además de esto, es importante también tener en cuenta cuál es el objetivo de la Ley de Seguridad y Salud. Si ya tenemos claro, pues, que nuestro marco general, pues, es nuestra Ley de Seguridad y Salud, nuestro reglamento, nuestra normativa transversal, también, pues, puede existir reglamentación sectorial. Si ya se tiene claro eso, es importante, pues, entender que este objetivo de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo se centra en ¿qué? En la promoción de la cultura de prevención de riesgos laborales. Y ojo con esto, aquí intervienen tres actores fundamentales. ¿Quiénes intervienen? Por un lado, el empleador. Este empleador, sobre él recae el deber de prevención. Recordemos lo siguiente, el empleador es el que lidera y el que asume la responsabilidad en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Ahora, ello no quiere decir pues que el empleador tenga que realizar todo en la empresa, porque claramente él puede delegar funciones, claramente él puede contratar a alguien para que implemente el sistema de gestión, para que realice monitoreos, puede hacerlo, ¿ya? Puede contratarlo a través de un contrato de naturaleza civil, puede hacerlo, puede contratar de repente a la empresa ReaderSac, que es una empresa que se dedica a la implementación, contrata a Reader para la implementación del sistema de gestión, ¿ya? Pero quien va a responder, quien va a ejercer el liderazgo va a ser el empleador. O sea, ¿qué pasa si la empresa ReaderSAR implementó mal? Finalmente, quien va a dar la cara o quien va a responder va a ser el empleador. Ello no va a impedir, obviamente, que de forma interna el empleador inicie acciones legales contra ReaderSAC, por ejemplo, pero eso es un tema aparte. Pero de cara, por ejemplo, a quien va a responder hacia afuera va a ser el empleador. Por eso hay que tener mucho cuidado en la elección, por así decirlo, de aquellos que nos van a dar el soporte de asesoría, de consultoría en temas de seguridad y salud en el trabajo. Además del empleador, que sobre él recae el deber de prevención, también tenemos la participación de forma activa de quién, de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, porque son ellos los que van a velar porque se cumpla con la normativa de seguridad y salud. El trabajador tiene que ser nuestro aliado estratégico en seguridad y salud en el trabajo. Si queremos que nuestro sistema de gestión funcione correctamente, si queremos resultados a futuro buenos, pues el trabajador tiene que formar parte, participar de forma activa en el sistema de gestión de seguridad y salud. Y por otro lado está quién? Está el Estado pues es el que controla, el que fiscaliza que el empleador cumpla con el deber de prevención, es decir, intervienen estos tres actores fundamentales que van a coadyuvar con el cumplimiento de este objetivo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, eso tiene que quedar claro. ¿Hasta aquí vamos bien? A ver, me confirman si hasta aquí vamos bien. Me ponen así la manito del ok, Sí, ¿sí? doctora, a través del chat también tenemos participantes que nos dicen excelente. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a ver cuál es el ámbito de aplicación de esta ley de seguridad y salud, de este marco legal en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, la ley de seguridad y salud se aplica a todos los sectores, indistintamente sea sector público, sea sector privado, es decir, a todos los sectores se aplica. Además, indistintamente sea una micro, o una pequeña y una no MIP. Y eso hay que tenerlo claro, ojo con esto. Es decir, se va a aplicar para todo, no porque sea una microempresa o porque sea una pequeña empresa, pues voy a tener que cumplir a medias la Ley de Seguridad y Salud y su reglamento. No, el cumplimiento y la obligación como tal, el ámbito de aplicación es para todas, sector público, sector privado, todos los sectores económicos sin distinción alguna. Además, ojo con esto, además se aplica para las personas bajo modalidades formativas, los trabajadores autónomos, todo aquel que presta servicios o se encuentra en el lugar de trabajo en lo que le resulte aplicable. Ojo con esto, en lo que le resulte aplicable. Y aquí sobre esto, antes de pasar a la siguiente lámina, cuando nosotros lleguemos a la parte específica de los documentos que integran el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y de repente les lance la pregunta, ojo, la ley de seguridad y salud, y tiene que quedar claro, se aplica para todos, es decir, pequeña microempresa, pequeña empresa, y obviamente la gran empresa. Ya vamos a ver, vamos a matizar qué obligaciones van a tener aquellas empresas dependiendo del número de trabajadores con los que cuenten. Ojo con eso, dependiendo del número de trabajadores, no de la calidad de micro y pequeña empresa, porque recordemos que ahora a nivel normativo ya la calificación de micro o pequeña empresa no está sujeta al número de trabajadores con los que cuente la empresa. Esa definición o esa acotación era en el marco normativo anterior, pero actualmente ya no, actualmente está sujeta a la cantidad, a la cantidad de ventas en UIT que tenga anualmente la empresa.
Entonces, ya cuando analicemos o cuando aterricemos cuáles son los documentos que integran este sistema de gestión, vamos a ver cuáles se van a aplicar o vamos a ver si está sujeta su aplicación de todos estos documentos a algún requisito en particular, ¿ya? Ahora vamos a analizar cuáles son los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí vamos a tomarnos la pausa o de alguna manera a dar especial énfasis en el principio de prevención. Vamos a ir enumerando cada uno de los principios que forman parte de la Ley de Seguridad y Salud. Partimos del principio de prevención. Este principio de prevención, y ojo con esto, porque es uno de los pilares fundamentales de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y es uno de los principio de ver importante. Este principio, pues, se sintetiza en que el empleador, pues, va a desplegar todos los medios y condiciones para que sus trabajadores, pues, puedan realizar sus actividades sin poner en riesgo su vida, salud e integridad. Obviamente, esto suena bastante lógico, es decir, a través de este principio de prevención, pues el empleador va a garantizar que sus trabajadores pues realicen sus labores en condiciones dignas, en condiciones saludables, en condiciones seguras, ¿verdad? Y sobre esto no tenemos ningún cuestionamiento, porque evidentemente que cuando tenemos una relación laboral con la empresa, pues la empresa tiene que garantizarme como mínimo esto para yo poder desempeñar mis labores, para poder ejecutar las funciones bajo las cuales se me ha contratado, para las que se me ha contratado. Pero ojo con esto, este principio no solamente se limita, no solamente se circunscribe en establecer estas condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades de aquellos con los que el empleador tiene una relación laboral, sino, ojo con esto, se extiende también a aquellos con los que no tiene vínculo, ojo con eso, pero prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Es decir, este principio es bastante amplio. ¿Por qué? Porque no solamente tiene una acotación respecto de aquellos con los que el empleador tiene una relación laboral, sino también con aquellos en los que no teniendo un vínculo laboral, en los que no existiendo una relación laboral, estos trabajadores, estas personas se encuentran en las instalaciones o en el ámbito del centro de trabajo. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros queremos ir a una gran empresa, normalmente las empresas grandes siempre establecen vallas, por así decirlo, o estándares altos. O sea, para que tú puedas ingresar a determinada área o para que tú puedas ingresar a la empresa, te brindan una inducción, te entregan los equipos de protección, de repente no puedes visitar determinadas áreas porque son áreas que ellos ya establecen como áreas de especial riesgo, entre otros. ¿Por qué? Porque el empleador, ojo con esto, pues tiene también que garantizar la seguridad y salud para aquellos con los que no tiene vínculo laboral. O sea, este principio es bastante amplio y es importante entenderlo pues en el contexto real. No solo es que voy a garantizar la seguridad y salud de mis trabajadores, sino también de aquellos que están en mis instalaciones. Ojo con esto. Ahora, con respecto al segundo principio, que es el principio de responsabilidad. Este principio de responsabilidad, ¿qué supone? Supone que el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole que se den como consecuencia o que deriven de un accidente de trabajo, de una enfermedad que pueda sufrir el trabajador en el desarrollo, en el desempeño de sus funciones. Y aquí debemos tener en cuenta que existen 3 tipos de responsabilidad. Ojo con esto, claro que no vamos a verlo acá en extenso, pero sí lo vamos a acotar. Existen 3 tipos de responsabilidad en temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué sucede si ocurre un accidente de trabajo? ¿Qué sucede si algún trabajador adquiere una enfermedad y esta enfermedad califica como una enfermedad profesional? ¿Quién asume las implicancias legales? ¿Quién asume las implicancias económicas de esta situación en particular? El empleador. Y hay 3 tipos de responsabilidad. La responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Ojo con eso, que son 3 tipos de responsabilidades independientes. Cada una puede seguir su curso.
¿ya? En el caso, por ejemplo, de la responsabilidad administrativa. En esta responsabilidad se materializa ¿cuándo? Cuando llega la autoridad para fiscalizar el cumplimiento, la exigencia de la normativa de seguridad y salud y detecta incumplimientos y como consecuencia de estos incumplimientos pues propone sanciones. En esta responsabilidad administrativa, el empleador, ojo, el empleador es el que asume pues el pago pecuniario de las sanciones que se le han impuesto por incumplimientos a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, esta responsabilidad se va a materializar cuando, por ejemplo, llegue la SUNAFIL y realice las verificaciones, realice las investigaciones, exigiendo el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Y si como consecuencia de que se ha inadvertido cumplir con esta normativa, pues va a haber una propuesta de sanción y quien va a asumir esta sanción, este pago pecuniario, va a ser el empleador. Luego tenemos una responsabilidad civil. Si ocurre un accidente, si ocurre una enfermedad, pues se ha generado un daño, se ha truncado el horizonte de vida del trabajador. Entonces el trabajador puede optar por ir al Poder Judicial y presentar su demanda por indemnización de daños y perjuicios. Y el juez es el que va a tener en consideración el daño emergente, el daño lucro cesante, el daño moral, a efectos de determinar cuál es la cuantía que le puede corresponder por lo que está demandando, ¿ya? Entonces, tenemos responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Esta responsabilidad penal tenemos el artículo 168A del Código Penal, pues que establece el delito de atentados contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí es importante tener en consideración que en la responsabilidad penal, todos aquellos de los que dependía jerárquicamente el trabajador que se accidentó van a ser investigados. Por eso es importante que cuando nosotros implementemos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tengamos evidencia, tengamos documentación que acredite cumplimiento, que acredite que se ha llevado a cabo la diligencia ordinaria. Entonces, son tres tipos de responsabilidad que, como les digo, son independientes: responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Es decir, si algún trabajador sufre un accidente, puede ir tranquilamente a presentar su denuncia a la SUNAFIL para que verifique el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud de esta empresa, y también puede ir al Poder Judicial si hay un daño que resarcir y presentar su demanda por indemnización de daños y perjuicios, y además puede ir y presentar su denuncia para que se investigue la posible configuración de este delito de atentados contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, en el caso McDonald's, no sé si alguno de ustedes recuerda que se dio en diciembre del 2019, por ejemplo, en ese caso en particular, donde fallecen 2 personas electrocutadas en las instalaciones de este lugar. Ahí se configuraron las 3 responsabilidades. Por un lado fue la SUNAFIL, por otro lado fue el Ministerio Público, y también obviamente los padres solicitaron la indemnización de daños y perjuicios ante el Poder Judicial. Entonces se configuraron las 3 responsabilidades que es importante tener en cuenta en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y ojo con esto, cada una de ellas puede ir de forma independiente. Reader, ¿cómo vamos? No estoy visualizando si hay Sí, algún comentario. sí, doctora, a través del chat. Ya, a ver. Ya hay varios años, sí. Sí, sí, doctora, ¿sí puede visualizarlos en el chat? Sí, estoy. Excelente. Estoy bien. Natalia Ceballos, vamos, cuando lleguemos a este apartado te voy a ayudar con lo que me comentas. Reiber Cabero, ya hemos dicho que pues en el caso de la responsabilidad civil, ¿qué es lo que tiene en cuenta el juez en particular? Un daño emergente, daño lucrocesante y el daño moral. Y tener en cuenta pues que a nivel, por ejemplo, de Perú hay amplia discrecionalidad, es decir, no existe, por así decirlo, escalas determinadas o cuantías determinadas de los montos indemnizatorios. Va a depender de cada situación particular que es analizada por el juez a efectos de la determinación de la cuantía como tal. Y eso obviamente está sujeto a la discrecionalidad de la autoridad.
¿Alguien levantó la mano por ahí, por favor? No, ¿Levantó la doctora, mano? Ah, ya, aún todavía. ya, muchas gracias. Entonces vamos a continuar, vamos a continuar. Ojo que estamos viendo ese tema de forma general, ese tema pues tiene para amplio conversatorio, ¿sí? Pero lo que nos convoca acá es ver un poco el marco o la pauta que se ha establecido, pero también creo importante que lo tengan en consideración, por favor. William. Doctor William, muy buenas noches. Está activo su audio. ¿Puede usted también activarlo, doctor? Buenas noches, una consulta. Había comentado de que en las empresas públicas y en las empresas privadas, ¿no? Se comentó, en las empresas privadas hace la supervisión, levanta las infracciones o hace el tema, la función de fiscalizador, la SUNAFIL. Y en tema de las municipalidades, por ejemplo, en el sector público, ¿qué entidad hace la fiscalización? Ya, William, muchas gracias por tu pregunta. Tu pregunta me va a ayudar a responder lo siguiente. Justo William Gómez ha preguntado lo siguiente. Ojo con esto, el ámbito de aplicación de la Ley de Seguridad y Salud no discrimina sector público, sector privado, todas las empresas de todas las actividades económicas. Pero justo ahí William dice, me queda claro que en el caso de las empresas privadas, pues quien va a fiscalizar el cumplimiento de la normativa va a ser SUNAFIL, ¿correcto? Pero ¿qué pasa con las entidades públicas? ¿Quién va a fiscalizar? Ahí va a fiscalizar Servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil. ¿Por qué? Porque la competencia, por ejemplo, a nivel de la SUNAFIL, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es verificar, exigir el cumplimiento de la normativa respecto de las empresas privadas, ¿ya? Con respecto, por ejemplo, a las entidades públicas, solo y únicamente interviene respecto de los trabajadores contratados bajo el régimen de la actividad privada, es decir, 728. Puede ser que en alguna entidad pública subsista un régimen público o subsista un régimen de naturaleza privada. Es decir, respecto de los privados, ahí sí puede intervenir la SUNAFIL. En el caso contrario, va a intervenir la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿ya? Reader, parece que hay alguien ahí, por favor, con la manita Sí, levantada. El doctor Sebastián, está activo su audio. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Bueno, está con el nombre de mi hijo. Yo me llamo Heinz Gibson. Eso lo aclaré hace un momento. Bueno, y la pregunta es la siguiente. Una trabajadora de una empresa privada, caminando por el pasadizo de las oficinas, se resbala, se cae y producto de esta caída sufre un esguince de tobillo y una fractura de mano. El accidente no se produce por un tema de omisión de la empresa ni porque el piso esté mojado, sino porque la trabajadora se le rompió el taco o se cayó. Cuando ella va a atenderse a salud, declara que es un accidente de trabajo. Bueno, nos llamaron para confirmar esta situación, llenar un formulario. La pregunta es la siguiente: ¿es esto considerado un accidente de trabajo o no? Y en todo caso, ¿qué implicancias tendría si es que ya presentaron el aviso, que es un formato ante salud de accidente de trabajo, cuando no fue por un tema de omisión o descuido de la empresa? Ya, Hans, ¿verdad? Hans. Heinz, H-A-I-N-S, Heinz. Heinz. Un poquito complicado su nombre, pero ya. Heinz, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, Ya, el tema de accidente de trabajo es un tema bastante amplio, ¿no? No es un tema, por ejemplo, que no estamos abordando acá. Con cargo igual a poderle ayudar. Recuerden la definición que está en el glosario de términos de reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. El evento que nos comentas ha ocurrido en las instalaciones, se ha materializado en las instalaciones. Te pongo igual un ejemplo. Imagínate que tú capacitas a tu personal obrero, por ejemplo, ¿ya? Y tu personal obrero se quitó de repente el casco, estuvo distraído y le cae un ladrillo. Fue una negligencia de repente, coloquémoslo en general, porque ojo, parte de una investigación, pero fue una distracción algo del trabajador. Ocurrió en el centro de trabajo, es accidente de trabajo. Entonces, tienes tú que, primero, delimitar si es accidente de trabajo. Con lo que me comentas, si ha ocurrido en las instalaciones, es accidente de trabajo. Tienes que registrarlo y haces tu investigación. Y en tu investigación
Tú, dependiendo de las causas que determines, probablemente habrá negligencia o situaciones de descuido, no lo sé, pero eso va a depender de tu investigación. Pero como tal, el evento ha ocurrido en las instalaciones. Y en atención a la definición que tenemos, se tiene que considerar como un accidente de trabajo y se tiene que realizar la investigación correspondiente a efectos de que sea una situación que luego no se materializa. De repente sea una situación propia de la trabajadora, pero ha ocurrido en las instalaciones. No sabemos si el piso estaba bien, si la superficie estaba bien, de repente fue una superficie que no era plana, entonces parte de un análisis. A priori nosotros no podemos decir, la trabajadora se le rompe el taco y ocurre un esguince. Hay que realizar una investigación, pero si ocurre en las instalaciones como tal, tiene que registrarse e investigarse, y en este caso delimitarse si es accidente o no de trabajo. ¿Ya? Eso es lo que te podría comentar. Evelyn y Lidia. Excelente, doctora. Vamos a dar pase a la doctora Evelyn. Doctora Evelyn, muy buenas noches. Está activo el audio. ¿Puede activarlo también usted? Buenas noches. Una consulta. ¿Qué pasaría si en un sector privado, en una empresa privada, esa persona no tiene ningún seguro, pero necesita o tiene como algunas funciones en realizar traslados en una movilidad propia por la empresa, pero por imprevistos, por problemas o por imprudencias, sucede un accidente? Eso también sería por parte, o se cubriría dentro de la empresa, o cómo sería en ese caso, porque en ese caso. Doctora, su audio se le fue. Por favor, ¿puede levantar su manito? Sí, doctora, no logro escuchar. Su manito se bajó y se cortó su audio, por favor. No hay retorno, doctora, de su audio. Ahí está, doctora Evelyn, ¿está activo su audio? No sé hasta qué parte me escucharon. No cerraste la pregunta. Ok. ¿Qué pasaría si la persona sale a realizar gestiones de la empresa privada, sea Pero ¿qué cualquier entiendo? ¿Que gestión? es un Si contratista, que es un tiene tercero? no, personal de la empresa que está asegurado, pero Ya, su el personal. seguro, ajá, exacto, pero que no tiene un seguro, no sé, de transportes, que pueda sufrir un accidente en ese transcurso, en ese trayecto de una ciudad a otra. ¿Eso también cubriría o sería un accidente dentro de la empresa? Porque está en su hora de trabajo. Claro, todo lo que ocurra en el horario de trabajo, todo lo que ocurra en las instalaciones o con ocasión de las labores que te encomienda la empresa, aunque no esté de repente en el espacio o en el horario de trabajo, pero si yo estoy realizando una labor en ejecución, ya sea a una indicación de la empresa, de mi empleador, se considera como accidente de trabajo. Y ahí les voy a pedir, para no ahondar más, revisemos el glosario de términos, la definición de accidente de trabajo. Y ustedes van a ver que no lo delimita a espacio y tiempo. Entonces hay que ser bastante cuidadoso. En el caso específico que tú me señalas, claramente es accidente de trabajo porque está durante su labor, y durante su labor ha ocurrido la contingencia. Entonces va a tener que registrarse y va a tener que investigarse como tal. Ahora, Lidia, por favor. Excelente. Tenemos otra lista. Está activo su audio. ¿Puede activar su audio? ¿No se le logra escuchar, doctora? Si puede, doctora Esther, puede realizar la pregunta por el chat, por favor, porque no se le escucha. Ya, vamos a continuar para poder cubrir lo que hemos comentado. Entiendo que definitivamente el tema de responsabilidad, el tema de accidentes,
son temas súper importantes, súper potentes, porque son situaciones que se presentan en nuestro día a día y la casuística es un abanico de posibilidades. Entonces, siempre lo que les puedo decir es, vemos ahora mismo de forma general, pero sí es importante una revisión de las situaciones particulares de cada caso, porque de repente solo tener una mirada general nos va a conllevar a dar una respuesta general, pero una respuesta ya más específica y aterrizada al caso en particular supone ver todas las aristas del caso. Entonces, eso es lo que les podría comentar. Continuamos con el principio de cooperación. Aquí es importante, pues, la comunicación, la interacción de los tres actores fundamentales. Estado, que controla y supervisa, el empleador, sobre el que recae el deber de prevención, y los trabajadores y organizaciones sindicales, quienes participan de forma activa en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Luego está el principio de información y capacitación. Y ojo con esto, hay que diferenciar qué es informar de lo que es capacitar. Informar es que te estoy notificando acerca de un tema específico. Puede ser a través de repente de guías, a través de formatos, a través, por ejemplo, de la entrega de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que se adjuntan al contrato de trabajo, a través de la entrega, por ejemplo, del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, te pongo en conocimiento de algo en particular. Mientras que la capacitación, pues ya es un evento donde hay una transmisión de conocimientos teórico-prácticos. ¿Para qué? Para desarrollar competencias, habilidades en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, con respecto al tema en particular de capacitaciones, esta materia, por así decirlo, ha sufrido varias modificaciones en el tiempo, que igual les voy a comentar como que en chiquito para poder avanzar, pero que es importante que las tengan en cuenta. Hacia diciembre del 2019 se da un cambio a nivel normativo respecto del tema de capacitaciones. A través de este cambio normativo se precisa que las capacitaciones debían ser presenciales, es decir, que estas capacitaciones, ojo, dentro de las responsabilidades que tiene el empleador en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, está como mínimo dar 4 capacitaciones. Ese es el piso legal mínimo, sin perjuicio, evidentemente, de que el empleador pueda brindar más capacitaciones dependiendo, pues, de la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que realice. Porque recuerden que no es que las capacitaciones se van a lanzar a la deriva. Estas capacitaciones responden a una necesidad y la necesidad está dependiendo del nivel, de la valoración del nivel de riesgo que yo tenga en mi matriz y per se, para ver cuáles van a ser las capacitaciones que voy a tener que brindar. Ahora, ¿qué sucede en diciembre del 2019? En diciembre del 2019, pues, se establece que estas capacitaciones, como mínimo, que son 4, debían ser presenciales. Entonces, esa fue la modificación que se dio. Y evidentemente, antes de ese marco, de forma expresa, de forma en blanco y negro, por así decirlo, que se dejó sentado, en los reglamentos sectoriales no se establecía la modalidad bajo la cual se iba a brindar la capacitación, con lo cual muchos brindaban las capacitaciones a través de las herramientas tecnológicas, a través de un Zoom, a través de Meet. Sin embargo, ya en diciembre del 2019 se especifica que la modalidad bajo la cual se iban a brindar las capacitaciones debía ser presencial. Sin embargo, de forma posterior, ya en el contexto de la pandemia por la COVID-19, estamos hablando mayo, junio, a través del decreto legislativo 1499, se especifica que durante el tiempo que dure el estado de emergencia sanitaria, a la fecha todavía estamos afrontando el estado de emergencia sanitaria que se ha extendido hasta agosto de este 2022, las capacitaciones presenciales solo se iban a dar en 2 supuestos: al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración, o cuando exista algún cambio del puesto de trabajo, de las funciones. Es decir, ya se está estableciendo, por así decirlo, una excepción. Ya no todas las capacitaciones van a ser presenciales, sino únicamente van a ser las que se dan en estos 2 supuestos. En los demás casos, pues, las capacitaciones pueden darse a través de la virtualidad, ¿ya? Posteriormente, hacia enero del 2021, se da otro cambio normativo respecto a esa materia. ¿Y qué dice? El Decreto Supremo 01-2021 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que señala que
Esta excepción que les comento, pasado el estado de emergencia, se va a convertir en regla, porque ojo, que todavía estamos afrontando el estado de emergencia sanitaria, pero aún cuando ya se levante este estado de emergencia sanitaria, igual vamos a seguir bajo la regla de que las capacitaciones presenciales solo se dan al momento de la contratación, cualquiera sea su modalidad o duración, o cuando se dé un cambio de puesto de trabajo o de funciones, ¿ya? Eso es el cambio normativo que se ha dado. En los demás casos, puede ser virtual siempre que se garantice que el conocimiento, la transmisión de conocimiento sea oportuna, sea eficaz. Siempre que se garantice eso, puede darse a través de herramientas tecnológicas. ¿Bien? Otro de los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo está la gestión integral. Aquí en la gestión integral de la seguridad y salud también intervienen tres actores, los tres actores que siempre hemos venido comentando: el Estado, trabajadores, empleadores y las organizaciones sindicales. Luego hay otro principio, que es el principio de atención integral de la salud. Este principio, pues, se sintetiza en que la empresa, pues, tiene que asegurar que ante cualquier contingencia, pues, el trabajador puede estar cubierto para lo necesario para su recuperación, rehabilitación, retorno al centro de trabajo. Y normalmente este principio, pues, se materializa cuando la asistenta social o el área de recursos humanos, ante algún accidente o ante algún evento, pues le dan todas las facilidades, le informan pues al trabajador el seguro, las coberturas que tiene, materializándose pues este principio. Luego viene otro principio, que en este caso es el principio de consulta y participación, un principio importante. Por ejemplo, a través de la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que vamos a verlo más adelante, así como del nombramiento del supervisor de seguridad y salud, se materializa este principio de participación y consulta, principio fundamental en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya les he dicho, nuestro aliado estratégico en la implementación es el trabajador. Si yo tengo un trabajador que no está capacitado, que no está informado, que no conoce de los peligros y de los riesgos de mi centro de trabajo, no va a poder trabajar conmigo de la mano. Y aprender temas de seguridad y salud en el trabajo no solamente es una materia que quede para la empresa, no solamente es que yo aprendo seguridad y salud y solo lo aplico en la empresa. No, es algo que yo lo voy a replicar en mi día a día, va a ser parte mío y además de alguna manera también es un elemento importante para hacerme un poco más atractivo en el mercado, porque he desarrollado una competencia importante que el mercado ahora mismo lo está buscando. Entonces, sí es importante la concientización del trabajador para que este pues pase a ser mi aliado estratégico en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ya cuando vamos a ver el tema de la participación, vamos a ver un poco más de detalle respecto a este punto. Vamos bien. Sé que veo el tiempo, vamos bien. Luego hay otro principio, que es el principio de primacía de la realidad. Este principio, ¿qué señala? Este principio señala que ante lo que está documentado y lo que se constata en la realidad en el día a día, va a primar la realidad. Y esto como de alguna manera, ¿cómo se materializa? Por ejemplo, los inspectores de la SUNAFIL tienen la facultad de poderse entrevistar con los trabajadores. Imaginemos que pues se desarrolla una inspección por parte de la SUNAFIL, nos visita el inspector y durante su investigación, pues él puede tranquilamente entrevistarse con algún trabajador. Imagínense que uno de los puntos que está investigando es respecto a las capacitaciones en temas de seguridad y salud. Ahora ya nosotros tenemos claro que como mínimo son 4 capacitaciones, sin perjuicio de que puedan ser más, dependiendo de los peligros o riesgos que se hayan advertido, ¿correcto? Ahora, el inspector no solamente toma en cuenta la documentación, porque me puede requerir las capacitaciones y yo le entrego mi registro de capacitación, donde consta pues los participantes, el tema a tratar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el inspector se entrevista? Porque puede entrevistarse con cualquier trabajador. Imagínense que le están mostrando una capacitación en ergonomía y le pregunta, pues,
conceptos básicos de ergonomía. O ya, imaginemos que está entrevistándose con un trabajador que es electricista. Su puesto de trabajo es desarrollarse en temas eléctricos, ¿ya? Y ustedes le han adjuntado una capacitación en riesgos eléctricos y le pregunta obviamente a este trabajador sobre conceptos básicos asociados a riesgos eléctricos y el trabajador no sabe nada. Obviamente ahí vamos a tener una discordancia de lo que hay documentado y lo que puede constatar, lo que advierte en la realidad. Por eso es importante, y esto siempre lo repito, no solo es brindar la capacitación, sino también que exista una retroalimentación constante. ¿Por qué? A nivel normativo no te dice qué competencias tiene que, o cuáles son los años o el perfil que tiene que tener el capacitador, pero evidentemente la persona que va a capacitar tiene que contar con experiencia en seguridad y salud, tiene que tener formación en seguridad y salud y además, si va a dictar, por ejemplo, una capacitación a través de herramientas informáticas, desarrollar competencias para que el público esté atento. Ahora yo veo, por ejemplo, muchos de ustedes, y me da mucho gusto, están con la cámara encendida, muchos de ustedes están atentos. Por ejemplo, yo dicto hace algunos años y ahora en el tema de la pandemia dicto a través de herramientas tecnológicas y les dicto a adultos como ustedes y muchas veces me encuentro sorpresas de que están en la clase y están en el gimnasio o están haciendo otra cosa. Yo entiendo que cada uno es respetuoso de sus tiempos, es respetuoso pues de lo que va a hacer finalmente en este domingo, pero obviamente si estoy de alguna manera invirtiendo en actualizarme, estoy invirtiendo en fortalecer conocimientos, también tengo que ser obviamente responsable con esa inversión. Entonces acá muchos de ustedes están atentos, están ahí con la cámara, otros no tienen la cámara encendida porque bueno, como les digo, a veces esto genera que la conectividad no sea la mejor, pero muchos de ustedes yo los veo atentos. Pero no suele pasar en todos los casos. Entonces, el capacitador tiene que desarrollar esas estrategias para que pueda llegar al público y además tiene que estudiar cuál es su público objetivo. Porque, por ejemplo, si yo tengo una población trabajadora que de repente no tiene estudios de especialización o de repente no tiene conocimientos técnicos, obviamente si yo le voy a dictar una capacitación en legislación, no le voy a hablar sobre todo el tema técnico legal, sino tengo que dirigir mi mensaje de manera sencilla para poder llegar a ellos, ¿verdad? Porque ¿qué hago si yo le hablo desde el punto de vista legal, desde todos los temas técnicos y mi población trabajadora no me va a entender? Yo no estoy cumpliendo con el objetivo de la capacitación. Por eso es importante que se identifique cuál es tu población objetiva, tu población trabajadora objetiva a la que te vas a dirigir. ¿Por qué? Porque lo que quieres es que la capacitación tenga resultados. Eso es lo que estás buscando. No solamente estás buscando cubrir las 2, 3 horas que tienes asignado, sino cubres que tu población trabajadora pues haya llegado de forma correcta el mensaje, porque como les digo, los trabajadores son los aliados estratégicos en seguridad y salud. Nosotros de repente, muchos de ustedes trabajan en seguridad y salud, otros de repente están queriendo involucrarse al área de seguridad y salud. El área de seguridad y salud es un área donde uno tiene que tener una mirada bastante humana. Estamos trabajando sobre nosotros, está la responsabilidad de otro ser humano. Entonces tenemos que buscar que esa otra persona se integre, que esa otra persona pues sea mi aliado. ¿Para qué? Para que el sistema de gestión funcione. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar las 24 horas cuidándolo. No puedo. Humanamente no podría. Entonces, pero si yo tengo a mi trabajador capacitado, si yo tengo a mi trabajador informado, evidentemente el panorama va a ser otro. Entonces, es importante trabajar en eso. Otro de los principios y el último principio contemplado en nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es el principio de protección. Este principio pues precisa que los trabajadores tienen derecho a que tanto el Estado como los empleadores pues les aseguren condiciones dignas. Ojo con esto, condiciones dignas. Todos queremos trabajar en condiciones dignas, todos, que les garanticen pues una vida saludable, física, mental y socialmente. Además de esto, pues que el trabajador se desarrolle en un ambiente seguro y saludable, que las condiciones sean compatibles con su bienestar y con su dignidad. Puede ser algo que siempre reitero, pero lo mínimo que tenemos que ofrecer, lo que a todos buscamos son condiciones dignas de trabajo.
Y lo hablo en un sentido grande, condiciones dignas de trabajo. Es decir, desde el tema de que se me asegure las condiciones mínimas de mi relación laboral, desde que se me entreguen las condiciones para poderme desarrollar sin poner en riesgo mi vida, salud e integridad. Muchas veces vamos o vemos en las noticias que hay trabajadores de repente laborando o realizando actividad de alto riesgo, colgados con una soga, sin equipos de protección personal y colectiva mínimos. Obviamente la necesidad existe, pero también es importante pues que se respalde o que se asegure esas condiciones dignas, porque al final si este trabajador se accidenta o este trabajador adquiere una enfermedad profesional, yo como empresa voy a responder. Y ya lo hemos visto de forma macro, pero hay 3 tipos de responsabilidades. De repente puedo pagar la multa, sí, me va a costar, va a ser un dinero que voy a tener que realmente es un dinero que ya no retorna, porque si me multan, yo pago a la administración pública y ese dinero no retorna. Pero si yo invierto en seguridad y salud, ese dinero sí retorna, porque tengo un trabajador más comprometido, porque ofrezco condiciones seguras, condiciones que permitan el desempeño sin la puesta en riesgo de la vida, salud e integridad. Entonces, es importante pues sopesar esa situación, sin obviamente tener en cuenta el tema de la responsabilidad penal, porque ahí sí, incluso sí puede estar en juego mi libertad, porque se me inicia una investigación y si evidentemente soy responsable, tendría pues que afrontar una pena privativa de la libertad. ¿Y a quién le gustaría estar en esa situación? Evidentemente a nadie, ¿verdad? Entonces, es importante sopesar esos puntos. Ahora, ¿por qué hemos visto o hemos analizado este tema de los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Son principios, pues, que la autoridad, en este caso la SUNAFIL, toma en consideración cuando advierte incumplimientos. Por ejemplo, si no se garantiza, y esto es un extracto de una resolución de superintendencia del año 2016, que señala dentro de los puntos o de las disposiciones el no cumplir con garantizar las condiciones de seguridad. Esto es, el montacargas 2A no tenía las condiciones operacionales óptimas para el tránsito vehicular. Por ejemplo, en esa disposición, ¿qué principios se ha vulnerado? Advertimos el principio, por ejemplo, de protección, el principio de prevención. Es decir, la autoridad sí utiliza como soporte legal, como fundamento legal, la vulneración de estos principios. Por ejemplo, vamos al tercero. No acreditar haber brindado la debida formación e información en seguridad y salud de manera específica en las labores desarrolladas por el señor X al momento del accidente de trabajo mortal, respecto al procedimiento de limpieza de áreas de prensa y secadores. Por ejemplo, aquí, ¿qué principio se ha vulnerado? El principio de información y capacitación. Es decir, si advertimos que estos principios se materializan, si se utilizan como sustento legal en los incumplimientos que pueda advertir la autoridad. Entonces, no solamente son principios que están en la ley y que, bueno, solo los leemos. No, son principios que sí tienen aplicación práctica. Ya, hasta aquí hemos culminado con el tema de los principios y vamos ya aquí un poco a ir matizando lo referido al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Uno de los puntos importantes es la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud. Y creo que ha sido reiterativo la ponencia en mencionarles que el trabajador, que la población trabajadora es nuestro aliado estratégico en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mi trabajador tiene que participar de forma activa, tiene que involucrarse, porque no solamente es implementar los documentos y tenerlos en blanco y negro, no, estos documentos tienen que ser documentos que funcionen en la práctica. El trabajador tiene que conocerlos. Por ejemplo, en alguna ocasión alguien me comentaba, he implementado un sistema de gestión de la empresa X, pero el empleador ya se le entregó la documentación. Estoy hablando en un contexto anterior a la pandemia, donde obviamente se utilizaba mucho más el tema físico. Ahora ya con la pandemia, de alguna manera, se ha incidido mucho en el uso de las herramientas tecnológicas, pero estamos hablando de un contexto anterior y me comentaba que
Por ejemplo, y ahora ya me pidió que le entregue los documentos y los tiene resguardados. Ningún trabajador puede acceder a ellos. No los puede leer, no puede ver. Y yo decía, pero si los trabajadores son los que tienen que participar de forma activa en el sistema de gestión. ¿Quién es el que conoce mejor su puesto de trabajo? ¿No es la persona que realiza la actividad? Ustedes pueden contratar al mejor consultor, pero si ese consultor no interactúa, no pide la participación del trabajador, puede tener sesgo, porque el trabajador, como les digo, es el que todos los días realiza la misma actividad. ¿Quién conoce mejor su puesto de trabajo? Y si a ello yo le sumo al trabajador, le doy conocimientos, le doy capacitaciones en lo que es peligro, en lo que es riesgo. Este trabajador, si está capacitado, obviamente me va a reportar, me va a dar las alertas, pero si el trabajador no está capacitado, no lo va a poder hacer, porque va a creer que lo que está haciendo de forma incorrecta está bien, porque normalmente se tiene una idea sesgada, una idea errada, de que yo vengo haciendo esto de la misma manera. De repente está mal, pero como no me ha pasado nada hasta ahora, no me accidenté, no me ha pasado absolutamente nada, lo sigo haciendo así, total, no me ha pasado nada. Esa es la idea que se tiene. Obviamente es una idea errada, porque evidentemente si no te pasó nada, puede ser por suerte, pero ello no implica que no te va a pasar algo si estás que realizas algo de forma incorrecta. Pero el trabajador, como les digo, es el que conoce. Por eso es que el trabajador tiene que ser nuestro aliado estratégico. A quién debemos mirar en la implementación del sistema de gestión es al trabajador. El trabajador, el que conoce su puesto de trabajo, y si lo tenemos capacitado y si le damos conocimientos, pues va a ser un plus para la empresa. La participación de estos trabajadores se da en la consulta, en la información, en las capacitaciones, en todos los aspectos de la seguridad y salud. ¿Dónde más advertimos la participación? En las convocatorias a las elecciones, ya sea para el Comité de Seguridad y Salud o para el supervisor. Otra de las formas, o también donde advertimos, pues que el trabajador participa de forma constante en el sistema de gestión, es cuando él reconoce, pues, quiénes van a ser sus representantes de la parte trabajadora, que es la parte que los representa, a fin de que sean sensibilizados y comprometidos. ¿Dónde más participa? En la elaboración del mapa de riesgos, en la matriz IPERSEC, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. También interviene. Y obviamente este documento del sistema de gestión se elabora en consulta con los trabajadores, como les digo, y en alguna oportunidad, en una implementación de hace mucho tiempo, estoy hablando de 8 años tranquilamente, o 9 años, por ejemplo, para el sector hidrocarburos, para una instalación para un despacho de combustible en particular. El puesto de trabajo era de los despachadores de combustible. Se elaboró esta matriz IPERSEC, identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Se expuso, se invitó a los trabajadores a participar, y los trabajadores nos dieron algo importante. Por ejemplo, eso es lo que les decía, ustedes pueden contratar a la mejor consultora, pero si la consultora no interactúa con el trabajador, no lo hace participar, puede tener un sesgo. ¿Y qué es lo que nos comentó un trabajador? Una trabajadora en particular, una trabajadora nos decía, ingeniero, abogada, y era un médico. De tal hora a tal hora, y les estoy hablando eso de una implementación que se hizo en una región de Piura, de tal hora a tal hora, el sol, la puesta del sol cae de forma directa a la computadora. Y cuando yo tengo que registrar alguna boleta, registrar algún pedido, eso me impide visualizar lo que estoy escribiendo. Esa situación, ¿quién la detectó? La detectó un trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador estaba involucrado, porque estaba comprometido. Entonces ahí hay una alerta. Es importante comprometer al trabajador. No podemos voltear la mirada y decir que el trabajador no va a participar. No, porque él conoce perfectamente su puesto de trabajo, peligros y riesgos. Ellos nos van a dar información importante. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se va a implementar va a ser en beneficio de cara directa a ellos.
No, de repente sí, la empresa se va a ver beneficiada porque va a tener una población con una productividad mayor, pero también el trabajador, y eso permite pues que el trabajador se sensibilice y se comprometa en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y lo hacen, y evidentemente si existe esta situación, el trabajador reconoce, sí, estoy haciendo mis labores de una forma incorrecta y erróneamente creía que no me iba a pasar nada, pero ya con los conceptos o con lo que ustedes nos han dado, que son vivencias reales, el capacitador pues tiene que tener esa capacidad de transmitir, pues cambian la forma de realizar las cosas y lo hacen para bien, pero nuevamente vuelvo, el trabajador tiene que estar comprometido, tiene que participar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿cuáles son las etapas para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud? Ya habíamos hablado del sistema de gestión, ya habíamos hablado del ámbito de aplicación de la ley, del objetivo de la ley. Ahora, vamos a las etapas de implementación de este sistema de gestión de seguridad y salud. Y aquí es importante utilizar o hablar del famoso círculo de Deming, de la planificación, aplicar, verificar y actuar. Es decir, en la planificación se va a establecer los objetivos, se va a definir los procesos. Ya en la aplicación vamos a implementar los procesos y en la verificación va a haber una supervisión, investigaciones, auditorías de lo que ya se ha realizado para ir a la actuación. En la actuación, todo lo que se ha realizado de forma anterior me permite tomar decisiones ¿para qué? Para la mejora continua en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y ahora vamos a analizar ya qué documentos integran el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que era un punto que les venía comentando de forma inicial. ¿Recuerdan que les decía, bueno, el ámbito de aplicación de nuestra ley de seguridad y salud, de nuestro reglamento, es a todos los sectores? No discrimina, sea sector público o sector privado. A todos se va a aplicar, a todos los sectores económicos, a todas las actividades, sea microempresa, sea pequeña empresa, sea no MIPE. ¿Recuerdan que les decía? Sin embargo, también les decía que hay documentos del sistema de gestión cuya obligatoriedad está vinculada a un número de trabajadores. Entonces, ahí sí tendríamos que verificar, obviamente, la planilla de la empresa para ver, pues, si se le aplica o no tal o cual obligación de estos documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Un momentito, por favor. Un segundito. Ya, vamos a continuar. Vamos a continuar, estamos bien y bueno, de repente de ahí hacemos un pequeño espacio de 5 minutitos de repente, tomamos cafecito y volvemos, por favor, para continuar. Pero vamos a cerrarlo con esta lámina. Ahora, ¿qué documentos integran el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Ya sabemos que existe una ley, un reglamento, que hay reglamentos sectoriales, pero ahora veamos, aterricemos, ¿a qué es lo que nos pide la ley? Bueno, tenemos que contar con una política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este documento representa, en términos sencillos, ese compromiso que tiene la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo con sus trabajadores. Y ojo con esto, esta política tiene que establecer objetivos que sean medibles, objetivos que sean realizables. La empresa no puede comprometerse a una situación que no va a cumplir. ¿Por qué? Porque lo que va a generar es que el trabajador tenga una expectativa y que luego obviamente se vea defraudado en esa expectativa. Lo que yo quiero es que mi trabajador esté comprometido, no defraudado. Y si obviamente yo realizo ese tipo de acciones de forma directa e indirecta, voy a tener un trabajador que no está comprometido, porque va a decir, bueno, la empresa no se toma en serio las cosas de seguridad y salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esta política, pues, tiene que ser una política firmada por la alta autoridad, concisa, difundida, actualizada, difundida a los trabajadores. Luego tenemos tenemos el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es otro documento del sistema de gestión que sí vamos a ver en láminas a continuación, pero es importante que tengan en cuenta que este documento
la obligatoriedad de implementar este documento se circunscribe a que la empresa cuente con 20 a más trabajadores. Es decir, si yo tengo una empresa que tiene de 20 a más trabajadores, esta empresa está obligada a elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, y vamos a ver qué características tiene este reglamento. Luego tenemos la matriz I+C, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Este documento es el corazón de seguridad y salud en el trabajo, es un documento central, es un documento madre. Sobre este documento vamos a plantear objetivos, vamos a plantear medidas de control, vamos a plantear decisiones en seguridad y salud en el trabajo. Este documento pues contiene los peligros, los riesgos y las medidas de control. También vamos este documento como tal a analizarlo en las láminas siguientes. Luego tenemos el mapa de riesgos. El mapa de riesgos es la representación gráfica, es el documento del sistema de gestión que representa de forma gráfica los peligros y los riesgos. Siempre tiene que estar en un lugar visible de las áreas de trabajo. Luego está el Programa Anual de Seguridad y Salud, que contempla pues todo el cronograma de actividades que se van a realizar a lo largo del año con impacto en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y es importante pues aquí tener en consideración el presupuesto que se va a tener que ejecutar para la implementación de los temas de seguridad y salud, porque nosotros hemos venido hablando de que hay que comprometer al trabajador, de que hay que tener en consideración las normas, pero también eso implica una partida presupuestal. No es que todo va a quedar solamente va a quedar en palabras, tiene que ejecutarse, tiene que materializarse. Mi programa anual de capacitaciones, mis monitoreos, mis exámenes médicos, todo eso supone un presupuesto, y obviamente un presupuesto que tiene que ser aprobado por la gerencia, por las líneas de mando. Entonces es importante también considerar este tema. Y la planificación de la actividad preventiva, pues todos los planes y programas que pudieran incidir en temas de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, surge la obligación de que las empresas, pues, que reanudaban actividades, porque recordemos que cuando se declara el estado de emergencia nacional, se restringe, pues, la realización de actividades que no estaban circunscritas a aquellas que prestaban bienes y servicios esenciales, es decir, solamente las que prestaban bienes y servicios esenciales eran las que funcionaban, ¿correcto? De forma posterior, de forma gradual, es que se fueron reanudando poco a poco las otras actividades. Pero nace la obligación de que las empresas que reanudaban actividades, como aquellas que prestaban bienes y servicios esenciales, debían contar con este plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo. Documento que contemplaba pues las medidas mínimas de bioseguridad aplicables a este contexto. Entonces, también vemos que este es otro de los documentos que integra el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que podría caer en todo lo que es la planificación de la actividad preventiva. Luego también tenemos los registros. Y aquí también es importante tener en cuenta lo siguiente. Son 8 registros obligatorios que se aplican para las grandes empresas. ¿Qué pasa con las micro y pequeñas empresas? Las micro y pequeñas empresas que no realizan actividades de alto riesgo, ojo con esto. ¿Y cómo sé si mi empresa realiza o no actividad de alto riesgo? Voy al anexo 5 del Decreto Supremo 0997 SA, actualizado con el DS 0398 SA de la norma del seguro complementario de trabajo de riesgo. Voy a ese anexo 5 y verifico si mi empresa realiza la actividad que está ahí, las actividades que están ahí enlistadas. Si está ahí, soy una empresa que realiza una actividad de alto riesgo. Y así califique como micro o pequeña empresa. Si realizo la actividad de alto riesgo, no puedo optar por implementar un registro simplificado. ¿Por qué? La norma prevé que las micro y pequeñas empresas que no realizan actividad de alto riesgo, ojo con esto, no realizan actividad de alto riesgo, pueden optan, es facultativo, a implementar el sistema simplificado de registros, ¿ya? En el caso de la pequeña son 5 y de las microempresas son 3, pero ojo, teniendo las consideraciones que acabamos de comentar. Reader, parece que Susana levantó la mano, por favor. Sí, doctora Susana, está activo su audio. ¿Me escucha, doctora?
Sí, te escucho, Sí, Susana. buenas noches. Una consulta. ¿Los hoteles están considerados como entidades o empresas de alto riesgo? Como tal, el rubro hotelería no. Igual tendrías que revisar el anexo 5 del Decreto Supremo 0997 SA. Ahí están enlistadas por el CIU, así es el Código Único Internacional de la Actividad Económica, y verificar si tu empresa, la actividad que realiza como tal, está ahí. A priori, no recuerdo haberla visto, pero igual cotéjala, por favor, en este anexo 5 que te comento. Ya, a ver, vamos continuando. Otro de los documentos que debemos tener en cuenta también es el libro de actas. Recuerden que, por ejemplo, para tener un comité de seguridad y salud en el trabajo, esta obligación se circunscribe a que la empresa cuente con 20 a más trabajadores. Si tiene esa cantidad mínima legal, está obligada a tener un comité de seguridad y salud y tener, obviamente, un libro de actas del comité de seguridad y salud en el trabajo. Ya, nos vamos de repente, 20. Reader, por favor, hacemos un espacio de 5 minutos y toman, por favor, cafecito, agua y retornamos, por favor, para ya ver la parte final de lo que tenemos en la sesión de hoy, por favor. Sí, doctora, adelante. Ya, hacemos un espacio, por favor, de 5 minutos y luego retornamos. Correcto, doctora. Estimados participantes, de breves minutos, iniciamos nuevamente la segunda parte de la sesión.
Ya, buenas noches. Hemos retornado. Yo creo que hay, bueno, hay un comentario que me decía continuemos de corrido. Igual necesitaba traerme agüita, pero creo que ya todos estamos ahí atentos. La idea es que se pueda entender y bueno, creo que un espacio siempre es prudente para de repente tomar un cafecito o agua y nuevamente retornar a la sesión. Bien, vamos a continuar. Gracias por su atención. Entiendo que es domingo, todos quisieran descansar, pero bueno, lo estamos haciendo por un buen motivo. Ya, vamos a continuar. Recuerdan que les comentaba que íbamos a ver algunos documentos del sistema de gestión. Vamos a ver en este caso la matriz per se. Esta identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control tiene que actualizarse como mínimo una vez al año. Se realiza por puestos de trabajo, ojo con esto, y en consulta con trabajadores, con el comité, subcomité o del supervisor. Y tiene en cuenta como mínimo lo siguiente: actividades rutinarias, no rutinarias, condiciones de trabajo, medio ambiente, resultados de evaluación de factores de riesgo físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, dependiendo de los factores de riesgo que puedan advertirse en la empresa, investigación de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, también datos estadísticos de la vigilancia de la salud de los trabajadores y además esta matriz per se tiene como requisitos mínimos tener en consideración a la población de especial protección. Estoy hablando de madre gestante, lactante, personas con discapacidad. Es decir, cuando yo voy a elaborar mi identificación de peligros y evaluación de riesgos, tengo que tener en consideración a esta población. ¿Por qué? Porque puede ser que en mi puesto de trabajo yo tenga a 4 personas y de las 4 personas tengo una persona que tenga una discapacidad. Para esa persona, la exposición la exposición de riesgo no va a ser la misma, las medidas de control tampoco. Entonces, sí es importante que se verifique respecto de esta persona cuáles van a ser los peligros, los riesgos y las medidas de control que se van a adoptar. Además de esto, no solamente basta identificar peligros, evaluar los riesgos, ojo que hay que determinar pues la metodología para la valoración del nivel de riesgo, sino también es importante qué medidas de control voy a adoptar, qué medidas de prevención y protección. Para ello, nuestro marco legal establece una jerarquía de controles. Y ojo con esto, porque ya cuando vamos a ver la última jerarquía, vamos a comenzar a identificar qué es la menos efectiva, ¿ya? Primero, se parte de la eliminación, es decir, se debería pues eliminar en el mejor escenario el peligro. Luego partimos de la sustitución de controles de ingeniería, ya sea rediseño de equipos, de procesos de trabajo, controles administrativos, ya sea entrenamiento, implementación de algún procedimiento, y por último está el equipo de protección personal. Es decir, es la medida menos efectiva, pero muchas veces erróneamente se cree que es la medida principal. Ojo, en esta jerarquía de controles que estamos analizando acá en particular, vemos que el equipo de protección personal es la última medida que debemos adoptar. Sin embargo, a veces la mirada es tenerla como la primera. No, señores, debemos partir, eliminar, sustituir controles de ingeniería, controles administrativos. Y por último, ya que agoté las anteriores medidas, voy recién a la entrega del equipo de protección personal, ¿ya? Es importante también considerar que las metodologías para el mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque obviamente lo que se busca es la mejora continua, ¿qué es lo que toman en consideración? Identifican cuáles son las desviaciones en las prácticas, en las condiciones afectadas como seguras, lo que yo les decía. Toman en consideración aquellas prácticas que el trabajador cree, entre comillas, con sesgo erróneamente, que lo está haciendo bien, pero es lo que está ejecutando, está poniendo en riesgo su vida, su salud, su integridad. Entonces, para adoptar una metodología para mejorar el sistema de gestión, yo tengo que tener en cuenta esa identificación de estas desviaciones, el establecimiento también de qué estándares tiene mi empresa como tal, cómo mido esos estándares y cómo evalúo de forma periódica el desempeño de estos estándares que me van a permitir determinar qué metodología voy a utilizar. ¿Y esto para qué? Para lograr pues el mejoramiento continuo del sistema de gestión. ¿Y hacia dónde va este mejoramiento? Hacia los objetivos de seguridad y salud, hacia los resultados que tengo pues en mi matriz per se.
Es importante también tener en cuenta en ese mejoramiento los resultados de la supervisión, de la medición que se ha realizado, las investigaciones de accidentes, de enfermedades profesionales, los resultados y recomendaciones que se han dado como consecuencia de repente de una inspección, también todo eso me sirve. Además, los cambios que se han dado, cambios normativos, algún convenio que se haya suscrito, toda esa información me va a servir obviamente para el mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ya ahora adentrándonos al siguiente punto, que es el referido pues al Comité de Seguridad y Salud. Por ahí veía algunas preguntas y vamos a tratar obviamente de ver en macro el tema del Comité de Seguridad y Salud, de ver qué atribuciones tiene, de ver cuáles son las funciones de este Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, para obviamente ir aterrizando cada uno de estos conceptos. Aquí es importante, y nuevamente, cuando ustedes tengan ya sea que asesorar o cuando ustedes tengan que brindar alguna consultoría para implementación o alguna consulta sobre la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tener en consideración siempre el tipo de empresa, tener en cuenta los trabajadores, número de trabajadores de la empresa, para determinar cuáles van a ser los documentos del sistema de gestión que van a tener que cotizar o respecto de los cuales van a tener que asesorar, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en el caso de la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la obligación o el marco legal exige que van a constituir un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aquellas empresas que tengan o que cuenten con 20 a más trabajadores. Con 20 a más trabajadores, es decir, ya está estableciendo el piso legal mínimo. Aquellas que no lleguen, obviamente, a ese número legal, no es que no van a cumplir nada, no, tienen que nombrar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En ambos escenarios, la elección debe ser democrática y secreta. No es que ustedes van a elegir a dedo al supervisor, no es que se va a elegir a dedo a los que conforman el Comité de Seguridad y Salud. Por ahí leía una pregunta bastante particular de alguien que me decía, ¿qué pasa si yo asesoro a una empresa? Yo puedo representar al empleador ante el Comité de Seguridad y Salud. Vamos a analizar esa pregunta, y vamos a ver si se puede o no se puede hacer eso. ¿Qué características tiene este comité? Este comité, ya sabemos cuál es la obligación legal. De 20 a más trabajadores constituye un comité de seguridad y salud. Y este comité tiene que ser bipartito y paritario. Es decir, bipartito tiene representantes de la parte trabajadora y representantes de la parte empleadora. Y bipartito es en igual número de representantes de la parte empleadora, en igual número de representantes de la parte trabajadora. Ojo con esto. ¿Quiénes integran el Comité de Seguridad y Salud o el proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud? Se lleva a cabo un proceso para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud. Si hemos dicho que este comité es bipartito y paritario, tiene representantes de la parte trabajadora y representantes de la parte empleadora, el proceso de elección se lleva para los representantes de la parte trabajadora. Y quienes van a conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen que ser trabajadores. Yo no puedo incluir dentro de la elección de mi Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo a mis locadores, a mis terceros, contratistas. No, porque con ellos yo no tengo vínculo laboral. Yo tengo vínculo laboral, hay remuneración, hay una prestación subordinada del servicio con mi trabajador. No con el contratista, no con el tercero. Entonces ellos, ojo, no pueden intervenir en la elección. No puede ser que luego por ahí en el padrón electoral aparezca el nombre de un contratista, aparezca el nombre de un tercero. No, porque ellos no son trabajadores. Para conformar mi Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, yo voy a tener en consideración a aquel que califique como trabajador, no aquel que lo tengo por recibo por honorario, porque ahí no hay una relación laboral. Aquel contratista, subcontratista, no, porque hay una relación ahí de naturaleza civil, pero no hay una relación de naturaleza laboral. Ojo con eso, ¿ya? Y un poco trayendo a colación lo que me comentaba una de las consultas que me pareció interesante, porque me decía, yo como asesor puedo representar al empleador, y ahí paso a decir lo siguiente. Con respecto a los trabajadores,
se lleva a cabo un proceso de elección democrático y secreto. Con respecto a los representantes de la parte empleadora, el empleador sí puede nombrar a dedo a quienes califican como trabajadores de dirección o de confianza, que estén contratados bajo esos términos y obviamente declarados en planilla como tal. Pero, por ejemplo, si yo soy asesora, si yo estoy brindando un servicio de asesoría o de consultoría en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, yo no puedo representar a mi empleador, pese a que forma parte de sus representantes, y hemos dicho que los representantes de los empleadores son a dedo, pero personal de dirección o de confianza, yo no puedo representar a mi empleador, no puedo hacerlo porque yo no soy trabajadora, yo estoy contratada por un contrato de naturaleza civil, de repente aquí hay un contrato de locación de servicios para que le implemente el sistema de gestión o un contrato con otras características, pero no soy trabajadora, con lo cual no puedo hacer eso. Si yo hago eso, lo que voy a hacer es viciar la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y estoy afectando la participación y consulta que lo hemos nombrado como principio. William, por favor. Doctor William, está activo su audio. Gracias. Una consulta. ¿Sí, me escucha? Sí, te escucho fuerte y claro. Gracias. Una consulta. Si la empresa X, que es la contrata, tiene 9 trabajadores y la empresa Y, que es la subcontratista, tiene 23 trabajadores, ¿quiere decir que la empresa Y con 23 trabajadores va a ser su comité de seguridad y salud en el trabajo? ¿Y claro, cómo es la participación de la empresa X, que es la contrata principal? No. Ahí, ojo con esto. En el tema de la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tú puedes tener contratistas, tú puedes tener terceros. Ahí cada empresa, ojo, la principal, la contratista, la subcontratista, tienen que cumplir con el marco legal vigente. Y el marco legal, ¿qué te dice? Si tú tienes de 20 más trabajadores, tienes que conformar un comité de seguridad y salud. Entonces, miras a la contratista. Si la contratista, en el caso que nos coloca, supera ese número, entonces va a tener que llevar a cabo un proceso de elección del comité de seguridad y salud. Si en el caso de la otra no cumple con ese mínimo legal, pues va a tener que nombrar un supervisor. Es decir, cada una en individual tiene que ver cuáles son el número de trabajadores con los que cuenta para cumplir con la normativa vigente. Adolfo, Susana y Julio, y de ahí avanzamos porque si no nos vamos a retrasar. Sí, doctor Adolfo y luego la otra Susana. Y Emerson, que levantó, por favor. Sí, doctora, buenas noches. Mi consulta es lo siguiente, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y bueno, se puede relacionar de repente con el reglamento interno de trabajo, con el comité de seguridad, requiere un número mínimo de trabajadores, ¿no? 20 trabajadores para tener estos, cumplir los requisitos, pero vamos a considerar también a los contratistas porque he visto proyectos. No. Ahorita lo vemos con tranquilidad. No nos pasemos las diapositivas, si no nos vamos a confundir. Pero esa preguntita la vamos a dejar para la parte donde veamos el reglamento, ¿te parece? Y ahí ya lo analizamos, pero buen punto el que has comentado, ya sé hacia dónde va tu consulta. Cuando veamos el tema del reglamento, yo retomo tu consulta y lo vemos ahí en particular, pero sí hay una lámina específica sobre el tema del reglamento interno de seguridad y salud. ¿Ya? Ahora con Reader, por favor, ayúdame. Doctor Julio, está activo su audio. Julio, por favor, y luego Emerson. Julio, por favor. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, fuerte y claro, coméntenos. Julio, coméntenos, por favor. Es su audio, doctora. Doctor Emerson, sí, para no... Por favor. Tiempo. Doctora, buenas noches. Usted mencionaba que el empleador podría elegir a dedo a personal de confianza, pero he leído en la nueva normativa, la 245, si no me equivoco, y dice que ya está prohibido
elegir al personal de confianza. ¿O he entendido mal, ingeniero? Disculpe, Ya, gracias. ahí aclaramos un poco lo que dice Emerson. Actualmente tenemos para la constitución del Comité de Seguridad y Salud la resolución ministerial 245/2021 del Ministerio de Trabajo. Pero ¿qué sucede ahí, Emerson? Ahí te dice que el personal de dirección o de confianza no puede ser elegido ni puede votar, pero recuerda que tu proceso de elección respecto de quién se da, de los representantes de la parte trabajadora, es decir, quienes van a llevar a cabo el proceso de elección para elegir a los representantes de los trabajadores son los propios trabajadores, y ahí en particular no puede intervenir personal de dirección o de confianza, porque recuerda que el personal de dirección o de confianza es parte del empleador. El empleador a ellos sí los puede designar a dedo, pero ellos en ningún caso podrían participar como candidatos ni tampoco podrían votar en el proceso de elección de los representantes de la parte trabajadora. A eso se refiere Emerson. Ya, no sé si ahí te ayudé, Emerson. Todo claro, doctora. Ya, bien, ahora, el Comité de Seguridad y Salud, el número que lo integra se elige por acuerdo entre las partes. Como mínimo puede ser 4 y como máximo 12, y cada 100 incrementa el número. Además de esto es preciso tener en consideración este cuadrito que cada 100 se incrementa pues el número de miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, es importante tener en cuenta que el empleador es el que designa dentro de su personal de dirección o de confianza a quienes lo van a representar. Pero reitero, ellos no participan del proceso de elección y tampoco como candidatos ante la elección de los representantes de la parte trabajadora. Que les quede claro que el comité tiene como que dos partes, la parte empleadora, representantes de la parte empleadora y representantes de la parte trabajadora. Aquí, en los representantes de la parte trabajadora llevan a cabo todo el proceso de elección. Aquí no interviene personal de dirección o de confianza, no. En el marco legal ya está claro que no van a intervenir. Acá, en los representantes de la parte empleadora, el empleador sí puede nombrar a dedo al personal de dirección o de confianza. Ahora, ¿qué facilidades tiene este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Se le otorga un distintivo para poder identificarlo, tiene licencia con goce de haber por 30 días naturales, calendario para el ejercicio de sus funciones. Ojo, las funciones vinculadas a seguridad y salud, no otras funciones. Además, se le debe capacitar tanto al comité como al supervisor y proporcionarle un ambiente adecuado para que pueda llevar a cabo sus funciones. Vamos a continuar, chicos, si no, no vamos a acabar. Terminamos de ver esto y les ayudo ahí a Soledad, Susan y Elvis para poder culminar, ¿ya? Porque estamos con el tiempo, pero se quedó Susan, Elvis y la otra persona, por favor, Reader, para retornar, una vez que vemos ese tema de funciones, retornamos con ellos. Sí, doctora. Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Conoce toda la documentación vinculada a temas de seguridad y salud. También participa desde su elaboración hasta su aprobación y posterior evaluación de políticas, de programas en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ahí, Reader, por favor, de repente las personas que querían intervenir para ir luego para continuar. Adelante, doctora. No hay ninguno. Ya. Tenemos al doctor Elvis. Sí, Soledad y Elvis, ya. Y Susan, ya. Elvis. Adelante, doctor Elvis. Está activo su audio. Chicos, no perdamos mucho el tiempo, lo dilatemos. Doctora, buenas. Con el audio. Dime, Elvis. Respecto a los suplentes, ¿cuándo entran a detallar los suplentes? Porque se está hablando de los titulares nomás, y los suplentes. Los suplentes, ¿qué es lo que sucede? A ver, vamos a ir un poquito aterrizando. Veamos un poco el esquema del temario que estamos viendo. Igual lo vamos a responder. Esta elección se da para los representantes de la parte trabajadora, y aquí obviamente vamos a elegir tanto a titulares como a suplentes. ¿Cuándo el suplente va a tomar la posta del titular? Cuando incurra en alguna causal de vacancia, sea que el titular, por ejemplo, lo desvinculemos laboralmente, sufra alguna enfermedad,
se dé alguna inasistencia de forma injustificada por 3 veces continuas o 4 discontinuas, a partir de estas causales se configura la vacancia. Y una vez configurada la vacancia, pues quien va a tomar la posta del titular va a ser el suplente. Por eso es que la norma te señala que en la elección tú debes determinar cuáles van a ser tus titulares y tus suplentes. Obviamente, para evitar cualquier contingencia que pueda ocurrir en el interín, tú ya tienes un suplente para que pueda continuar con las funciones. Susana. Susana, por favor. Doctora Susana, está activo su audio. ¿Qué tal? Lo que pasa es que les comento, bueno, yo soy ingeniero en minas y trabajo en el tema de seguridad. Adicionalmente al tema en cuanto al IPERCEP, deben considerar el tema de COVID. Ahora eso es lo que revisa bastante la SUNAFIL en cuanto a la estructura del IPERCEP, ¿no? En cuanto al tema de la estructura, bueno, como les digo, el COVID y el enfoque de género. No hay que olvidarse de eso, de acuerdo al Decreto Supremo 002-2020. Gracias. Sí, muchas gracias, Susana. Efectivamente, en el marco de la pandemia se da especial énfasis a la exposición al SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad COVID-19. Sí, efectivamente. Lo estamos viendo a macro, pero igual gracias por la precisión en todo caso. Luis, por favor, y vamos avanzando. Doctora, continuamos porque tenemos ponencia luego, por favor. Ya. Recuerden acá, chicos, y esto también que quede claro, estamos viendo un marco general. Definitivamente, yo entiendo, van a suscitarse varias situaciones, me encantaría verlas todas, definitivamente, pero hay que ser también respetuosos del tiempo y estamos viendo las partes esenciales de esta ponencia. Revisemos también un poquito el temario para, de acuerdo a ello, direccionar las intervenciones, por favor. Dentro de las funciones que tiene también este Comité de Seguridad y Salud está la aprobación de algunos documentos del sistema de gestión. Por ahí a su compañera nos daba la precisión. Es importante que la matriz IPERCEP tenga especial énfasis en la exposición al SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19. Respecto a ese punto, por ejemplo, el comité aprueba este plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo. Además, el reglamento interno de seguridad y salud, el plan anual de seguridad y salud, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, la programación anual del servicio de seguridad y salud, el programa anual de capacitaciones de los trabajadores. Todos estos documentos son aprobados por el Comité de Seguridad y Salud. Otra de las funciones que tiene en cuenta este comité es vigilar el cumplimiento de la normativa en temas de seguridad y salud. Se asegura que los trabajadores tengan el conocimiento sobre las normas, instrucciones en temas de seguridad y salud. Promueve el compromiso, la colaboración y la participación en el tema de prevención de riesgos laborales. Además, como parte de las funciones que tiene este Comité de Seguridad y Salud es recomendar medidas para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Además, inspecciona las diferentes áreas de trabajo para reforzar la gestión preventiva. En el marco, por ejemplo, de la pandemia, el Comité de Seguridad y Salud fue un aliado bueno para realizar, por ejemplo, inspecciones periódicas para ver el cumplimiento de los lineamientos contemplados en este plan para la vigilancia, prevención y control. También investiga causas de accidentes, incidentes, enfermedades profesionales y emite, obviamente, recomendaciones. Colabora con los servicios médicos de primeros auxilios, supervisa también el servicio de seguridad y salud, asistencia y asesoramiento en estos temas. También es importante que tengamos en cuenta que revisa las estadísticas sobre incidentes, accidentes y enfermedades. El registro y la evaluación ya corre a cargo de la Unidad del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. También reporta accidentes mortales, incidentes peligrosos, investiga los accidentes mortales y emite las medidas correctivas dentro de los 10 días de ocurrido este suceso. Además, tiene en consideración, pues, reportar las actividades que realiza de forma trimestral.
¿Qué derechos y qué obligaciones tiene el trabajador en este marco de seguridad y salud en el trabajo? Porque así como tiene derechos, también va a tener obligaciones como tal. Tiene derecho a comunicarse con las autoridades con la libertad, pues, que esto acarrea. Protección contra actos de hostilidad, es decir, si está en ejercicio del cumplimiento de sus funciones de seguridad y salud, tiene derecho, pues, a esta protección que se le brinda, a participar en los programas de capacitación, ya sea revisar, formular recomendaciones, entre otros. También participa de forma activa, y ya lo veníamos diciendo, en esta elaboración de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Además, participa en la adecuación, también otro derecho que tiene fundamental a tener en consideración es la adecuación del trabajador al puesto de trabajo. Es importante que se tengan en cuenta las competencias profesionales del trabajador para la designación del puesto de trabajo. Y además, como parte de los derechos que tiene es a la protección, es decir, todos tienen la misma protección en temas de seguridad y salud en el trabajo, sean trabajadores, sean contratistas, sean subcontratistas. No quiere decir que los niveles de protección van a ser menor porque sea el contratista, porque sea el tercero, no. Todos tienen el mismo nivel de protección en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ojo con eso. Y como parte de las obligaciones que tiene también el trabajador, porque no, así como tiene derechos, también de cara a estos derechos tiene obligaciones. Dentro de sus obligaciones está por ejemplo, cumplir con las instrucciones, con la normativa que se emite en la empresa, usar adecuadamente los equipos que se le entrega, a no operar máquinas, equipos, si no cuenta obviamente con la autorización respectiva, a cooperar, a participar en la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También, pues, a responder y también a informar con veracidad. Si ocurre un accidente o si ocurre alguna situación, algún incidente peligroso, se va a llevar a cabo, pues, la investigación como tal y tiene que proporcionar información veraz. A reportar también, otra de las obligaciones es reporta de forma inmediata la ocurrencia de algún accidente, de alguna enfermedad, alertando obviamente al empleador para la adopción de las medidas correspondientes. Además, participa pues en los organismos paritarios, en las capacitaciones, es decir, puede lanzarse como candidato cuando hay una elección para constituir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si es mayor de 18 años, si es trabajador, porque necesariamente tiene que ser trabajador, y si tiene alguna capacitación de preferencia en temas de seguridad y salud, puede participar pues en ese proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud. Otro de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud. Y aquí alguien en particular preguntaba algo que me parecía importante. La pregunta iba abocada a qué es lo que se tiene que tener en cuenta para que la empresa cuente con este reglamento. Obviamente, la empresa, si tiene 20 a más trabajadores, tiene esta obligación de tener este reglamento interno de seguridad y salud, el cual responde a una estructura mínima que tanto el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud señala. Por ejemplo, tiene que tener objetivos, alcances, liderazgo, compromiso, la política de seguridad y salud, atribuciones de tanto los empleadores como las obligaciones y también derechos de los empleadores, de los trabajadores. Estándares de seguridad y salud en las operaciones, estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas, también la preparación y respuesta ante emergencias. Esta es la estructura mínima que sí o sí tiene que tener el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí, en atención a que también puedo advertir que hay personas que ven seguridad y salud en el trabajo, es importante aquí que la mirada técnica de ustedes en especial esté, por ejemplo, en los estándares de seguridad y salud en las operaciones, de las actividades conexas. ¿Por qué? Porque muchas veces sí tenemos un área legal, pero de repente el área legal no está especializada en seguridad y salud y no tiene esa mirada técnica que se necesita, sobre todo para estos dos puntos en particulares. Entonces, se tiene que ver fortalecida por el equipo técnico, por el equipo que tiene la expertise en seguridad y salud. No solo es un documento que lo debe
elaborar el área legal, no es un documento que también tiene que tener la mirada de la expertise de los que conocen seguridad y salud en el trabajo, evidentemente si no tengo un área especializada en la materia como tal. Además, es importante, y aquí creo que ya voy a responder la pregunta de su compañero, no solamente yo tengo que elaborar este reglamento interno, sino tengo que ponerlo en conocimiento de mis trabajadores y entregarlo, ya sea por medio físico, por medio digital y dejando constancia de esto. Y además, ojo con esto, y aquí es diferente, no solamente yo entrego el reglamento interno a mi trabajador, sino esta obligación también se extiende para aquellos trabajadores del régimen de intermediación, de tercerización, de modalidades formativas, todos aquellos que prestan servicios subordinados de forma permanente o esporádica en las instalaciones del empleador. Es decir, esto no quiere decir que para contabilizar el número de trabajadores con los que cuenta la empresa para cumplir con la obligación del reglamento interno de seguridad y salud, yo tenga que contar a mis contratistas, a mis terceros. No, la obligación se da en la entrega del documento. ¿Y esto por qué? Porque aquí se materializa el principio inicial del que veníamos comentando en la primera parte de la ponencia, principio de prevención, es decir, el empleador no solo debe desplegar los medios y condiciones para que sus trabajadores realicen su actividad sin poner en riesgo su vida, salud e integridad, sino también se extiende para los terceros, contratistas, todo aquel que no tenga vínculo laboral, pero realiza actividades en sus instalaciones. Por eso es que, ojo, la obligación de la entrega se da también para los trabajadores de la contratista, de las empresas de tercerización, entre otros. Es decir, se aboca a ese punto en particular. Y espero por favor ahí haberle dado luces a la interrogante de su compañero, que creo que iba a ese punto en particular. Y antes de cerrar, es importante también tener en cuenta que, ojo, se puede tercerizar el llevar a cabo todo el proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud. Es decir, yo contrato a alguien para que me elabore los formatos, para que me dé el seguimiento de mi proceso, pero lo que yo no puedo hacer bajo ningún supuesto es que tercerice, yo empleador tercerizo mi participación como una consultora. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ya saben que el Comité de Seguridad y Salud está integrado por trabajadores. Y la norma es clara, puedo tercerizar que se lleve a cabo la implementación del proceso como tal, pero no mi participación. Ojo con eso, mi participación no. Y les recomiendo que en el tema de la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tengan en consideración la última resolución que se ha emitido. Primero el DS 01-2021 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y además la resolución ministerial 245-2021 del Ministerio de Trabajo, que van a dar precisiones sobre este tema del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, hasta acá creo que estamos en los tiempos. Igual muchísimas gracias por su atención. De hecho que, como les comentaba, da para extendernos un poco más, pero igual le doy la posta a Reader. Muchísimas gracias a todos por su especial atención hoy domingo.